Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarlos nuevamente a través de estas plataformas digitales de la Asociación Nacional de Bomberos Municipales Departamentales. Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast Más Allá del Fuego. Estamos ya en nuestro tercer episodio. Hemos tenido los dos anteriores muy interesantes, muy educativos y que han llegado y se ha recibido de una forma bastante buena, no solo por nuestro personal, sino que también por la comunidad guatemalteca en general. Y al final ese es el sentido principal de estos espacios que estamos generando, que ustedes se interesen sobre los temas. Si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, si les queda algo ahí dentro del pensamiento o dentro de lo que ustedes pueden ver, pues los invitamos a que se suscriban a nuestra página de YouTube a través de las redes sociales de la institución. Pueda dejarnos ahí su comentario, sus sugerencias y obviamente pues nosotros los tomaremos en cuenta. En esta oportunidad, en este tercer episodio, vamos a hablar sobre un tema muy importante y es sobre las enfermedades comunes. ¿Qué enfermedades los bomberos están más propensos a poder tener? Por distintas causas, obviamente, ¿verdad? Y como ya lo hemos hecho en nuestros episodios anteriores, pues tenemos a una persona especialista en el tema y en este sentido, pues tenemos por acá la participación y el acompañamiento del doctor Otto Carlos Mazariegos, una persona que bastante reconocida, aparte de ser egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, también es bombero graduado de la Academia Nacional de Bomberos Municipales Departamentales, miembro activo de la Estación de Bomberos Municipales Departamentales de Jocotenango. Otto Carlos, se me hace un poquito difícil decirte doctor, va, por los años que tenemos de conocernos, pero qué gusto tenerte con nosotros. Gracias por aceptar la invitación a este tercer episodio y pues esperemos que tengamos una charla amena para pues ir teniendo unas pinceladas sobre un tema muy importante que son las enfermedades que el bombero comúnmente puede padecer. Un gusto saludarte, por favor. ¿Qué tal? Muy buenos días, Cecilio. La verdad es que es un gusto para mí estar este día acá con ustedes. Muy agradecido por la invitación y pues en lo que podamos apoyar, aportar nuestro granito de arena para resolver algunas dudas, ¿verdad? Y brindar nuestros conocimientos para que toda la población sepa por qué es que se dan estas enfermedades en los bomberos. Pues estamos totalmente a la orden, ¿verdad? Gracias por esa invitación, como te repito, y pues entrémosle, ¿verdad? Claro, la verdad es de que años de conocerte desde, casi más de 15, casi 20 años. Y la verdad es que tenerte acá con nosotros es gratificante para nosotros. Y es importante, ¿verdad? Hablar sobre el tema de la salud, no solo del bombero, siento de la persona en general. Es muy importante que nosotros como seres humanos también tomemos en cuenta que debemos de cuidarnos, ¿va? Los años van pasando, el cuerpo también se va desgastando, al final es como una máquina, ¿verdad? Que cada cierto tiempo va requiriendo un mantenimiento, ya sea un mantenimiento preventivo, un mantenimiento general, y bueno, ya si hablamos del tema de salud, pues también el cuerpo necesita su cuidado, ¿verdad? Y a veces es lo que menos hacemos, media vez no nos duela algo, no sintamos un dolor, no sintamos una molestia, una incomodidad, pues decimos, bueno, estamos bien, ¿verdad? Y para ir entrando un poquito en contexto, entre las enfermedades más comunes que un bombero puede padecer, podemos iniciar hablando un poquito del tema de los problemas respiratorios. Claro, sí, gracias, Cecilio. Realmente es muy importante hablar de este tema de las enfermedades respiratorias. Pues no es un secreto, ¿verdad? Saber que el bombero pues está muy expuesto al humo, ¿verdad? Porque anteriormente pues se catalogaba al bombero como el apagafuegos. ¿Y por qué lo digo anteriormente? Porque si todavía lo hace, hoy en día pues ya también ellos hacen otro tipo de emergencias, ¿verdad? Ya atienden otro tipo de emergencias como emergencias médicas, extracciones vehiculares, estructuras colapsadas, pero siguen combatiendo incendios y al combatir incendios, los bomberos están más expuestos a inhalar partículas a las vías respiratorias, ¿verdad? Que nos pueden causar muchos daños a nivel pulmonar. Sí, definitivamente, conforme el pasar del tiempo va evolucionando un poquito también el tema de la forma de atender las emergencias. Y yo me acuerdo que he hablado con bomberos que tienen años de experiencia
si podemos decirle así, bomberos de la vieja escuela, y ellos nos contaban, va, miren, es que nosotros antes no teníamos el equipo que ahora se tiene, ¿verdad? Antes el bombero, ¿qué era lo que hacían ellos? Era de que en aquellos tiempos ellos lo que hacían era que mojaban una sábana, un trapo, lo que ellos encontraban, se lo mojaban, se lo ponían en la nariz y ahí iban para adentro, ¿verdad? Para ir combatiendo el fuego. Pero era porque no tenían las herramientas ni el equipo adecuado para poder combatir y cuidarse de este tipo de emergencias, hablando específicamente del tema de los incendios estructurales o cualquier tipo de incendio, ¿verdad? El incendio estructural, el incendio vehicular, el incendio forestal, pues eso tiene su forma diferente de combatir, ¿verdad? Pero sin embargo también hay que tener el cuidado correspondiente. En ese sentido, Otto, tal vez podemos hablar un poquito de qué daño puede causarle a la persona, ¿va? Porque no solo al bombero, la exposición directa al humo o a esas partículas que se emanan de un incendio. Bueno, lo que comentabas hace un momentito es muy cierto. Anteriormente, pues los bomberos, exactamente de la vieja escuela, ¿verdad? Siempre se han caracterizado por ser valientes, por tener esa gallardía de poder entrar a los incendios, ¿verdad? En los tiempos de antes, sin equipo protectivo. Y lo hacían de una manera bien y siempre han sido reconocidos como héroes. Sin embargo, pues recordémonos que para cuidar a nuestro paciente, primero debemos cuidarnos a nosotros mismos. Hoy en día, como bien lo decías, hay ya equipo protectivo moderno que nos puede ayudar a proteger nuestras vías respiratorias. Y con respecto a las enfermedades que pudiéramos tener, realmente al exponernos a humo de incendio, principalmente en los bomberos, ya sea forestal, vehicular o estructural, los bomberos generalmente inhalan cientos de partículas que pueden haber en estos materiales, ¿verdad? Entre ellos, pues el cianuro, el monóxido de carbono y varias sustancias que pueden ingresar a nuestro parénquima pulmonar y obviamente vamos a producir un daño a nivel alveolar. Este nivel alveolar, pues que los alvéolos son la última porción del pulmón donde se hace el intercambio gaseoso del oxígeno con el dióxido de carbono. Entonces los problemas respiratorios empiezan desde una inadecuada oxigenación al cuerpo, que se va a traducir a cansancio, fatiga, pueden haber mareos, incluso pueden haber manifestaciones clínicas como la tos productiva o con saliva con aspecto de ceniza. Entonces vamos a empezar a tener este tipo de problemas y por eso es que es importante protegernos antes de ingresar a un incendio, ¿verdad? Sí, que cuando estabas hablando sobre esto, venía yo ahí retrotrayendo un poquito, ¿verdad? Que a veces cuando hemos ido a incendios hemos observado bomberos que al no utilizar su equipo de protección, entran, combaten el incendio. Uno puede decir, es que es un incendio pequeño, ¿va? Entonces no es necesario que utilice algún tipo de protección. Pero no, entiendo yo que no importa como que la magnitud del incendio, sino que siempre tenemos que tener ese cuidado, ¿verdad? Y por ejemplo decías sobre cómo nosotros podemos identificar que estamos teniendo algún problema con nuestro sistema respiratorio. Tal vez podemos recordar un poco que a veces el efecto no es inmediato. Correcto. Y ahí es muy importante recalcar en ese sentido de que el bombero tiene que realizarse siempre algún tipo de chequeo médico, pero hablando o siguiendo la línea del tema de los problemas respiratorios, como qué síntomas puedo tener yo como bombero. Ponerle, yo fui a un incendio, ¿va? Fui al incendio y todo, entré al incendio, apagamos el fuego y salimos, regresamos. Pero si posteriormente yo tengo algún síntoma porque no me cuidé de forma adecuada, ¿cuáles pueden ser esos síntomas que el bombero puede experimentar en los problemas respiratorios? Ok, en los síntomas que puede experimentar un bombero o cualquier persona que se expone a humo, ¿verdad? En este caso de incendios o cualquier otro tipo de humo donde vamos a inhalar partículas a nuestro sistema respiratorio, pues se pueden dividir en problemas a corto plazo y a largo plazo, ¿verdad? Los problemas a corto plazo que pueden inducirse de una manera más inmediata, podemos tener el aparecimiento de la tos, ¿verdad? El aparecimiento de la tos también puede existir opresión en el pecho, ¿verdad? Sensación de falta de aire o dificultad respiratoria, mareos, incluso náuseas, ¿verdad? Entonces todo esto puede ser un primer
síntoma de que estamos expuestos agudamente o que estuvimos expuestos agudamente a algún tipo de partícula que ya está haciéndole daño a nuestros pulmones. Ahora bien, a largo plazo, hay que tener especial cuidado con este tipo de síntomas porque estos pueden ir evolucionando con el tiempo. Lo que puede ser una tos de unos días, ¿verdad? Posteriormente a la exposición, puede volverse crónico. Esto puede volverse a más de 2, 3 semanas y ahí es donde tenemos que ponerle especial alerta a esto, ¿verdad? Porque cuando ya este tipo de enfermedades o de síntomas se vuelven crónicos, ya podemos empezar a ver aparecimiento de enfermedades ya complicadas, ¿verdad? Como podría ser una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o incluso puede haber una exacerbación del asma si el paciente ya tiene el antecedente de esta enfermedad. Entonces, siempre es importante lo que dijiste, Cecilio, analizarnos, ¿verdad? Ver cómo era nuestro estado de salud previo a las exposiciones continuas a los incendios en este caso, y posteriormente realizar un chequeo médico, ¿verdad? Que sí es importante para que ellos puedan verificar nuestras capacidades pulmonares y podamos estar pues tranquilos, ¿verdad? Y saber de que nuestro sistema respiratorio está adecuadamente. Claro, sí, es importante tomarlo en cuenta, que lo ideal es que nosotros vayamos responsablemente a una consulta médica. Correcto. Al tener los síntomas, por ejemplo, de tos. Yo me acuerdo que cuando nosotros fuimos a la emergencia del volcán de fuego, que ahí fue una emergencia muy grande, y ahí pues la exposición a las partículas prácticamente del ambiente, ahí muchos bomberos experimentaron algunas dificultades respiratorias. Claro. Y de hecho hubo una jornada en el Hospital Roosevelt que nos dieron un espacio y nos realizaron unas pruebas de respiración y pruebas de fuerza. Y era si uno podía respirar bien, si no había algún problema en la forma en que uno respiraba, en la respuesta de los pulmones. Y siento que sí es importante que nosotros nos tomemos un tiempo para hacernos un chequeo médico periódicamente, específicamente sobre nuestro sistema respiratorio. Pero hay una situación muy importante acá, Otto Carlos, que tenemos que aprovechar, que tenemos acá el espacio, y es cómo podemos nosotros evitar tener un problema respiratorio. O sea, al final, tener un problema respiratorio no solo a corto, a mediano o a largo plazo, a la hora de atender este tipo de emergencias, hablando de la exposición al humo. Bueno, como bien lo dice Cecilio, es algo muy importante la prevención, ¿verdad? Lastimosamente en nuestro país y pues en general, ¿verdad? Estamos acostumbrados a que la medicina es curativa y no preventiva, y lo que decís es muy cierto. Realmente nosotros en la prevención es donde tenemos el arma en nuestras manos, ¿verdad? Para poder evitar progresar a una enfermedad pulmonar. Realmente yo considero de que hay muchos bomberos, me he topado con muchos bomberos en el país con los que he hablado, y realmente hay varios de ellos, por ejemplo, tienen el hábito del tabaquismo. Entonces, desde ahí estamos empezando, ¿verdad? Con el daño. Desde allá estamos mal, y desde acá muchos ya les tocó ahí ya les tocaste un punto muy importante, porque la verdad es que podríamos, si hacemos una estadística, hacemos una encuesta, ¿va?, de cuántos bomberos consumen tabaco, híjole, tal vez nos vamos a un 90%. Exactamente, sí, y muchas veces esto viene acompañado de otro tipo de sintomatología, ¿verdad? El tabaquismo pues no solo nos afecta pulmonarmente, sino que a nivel del sistema nervioso también hay hipersecreción de ácido gástrico por diferentes mecanismos que se dan, pero desde ahí viene la prevención, respondiendo a tu pregunta. Yo creo que ese es el primer punto. Si el bombero pues tiene el hábito del tabaquismo, tratar de dejarlo, ¿verdad? Recordemos que entre las recomendaciones principales que tenemos que tener como bombero, como características de un bombero, es estar saludables, ¿verdad? Cuidarnos, vernos bien. Y pues ese es el primer punto, evitar, digamos, ya el primer daño que puede ser el tabaquismo. Segundo, con respecto a tu pregunta, utilizar el equipo protectivo. Yo considero de que este es el pilar fundamental que todos los bomberos deben tener en cuenta. El equipo protectivo. Vamos a un incendio, saber en qué momento utilizarlo y en qué momento retirarlo. Siempre pues tomando en cuenta todas las medidas de precaución, precauciones universales, ¿verdad? Que podemos tener en este tipo de eventos. Al regresar de la estación pues sale alguna otra emergencia y no llevarnos el mismo traje, ¿verdad? Que todavía tiene partículas
una cantidad, no te podría decir la cantidad de partículas que puede tener solo estar en un lugar para un incendio, pero realmente esas partículas siguen impregnadas en el uniforme. Y muchas veces me he dado cuenta de algunas malas prácticas en la calle, que a veces para un accidente, por ejemplo, andan con pantalones a veces que son de incendios, ¿verdad? O con los que han utilizado para ir a algún incendio forestal. Y pues esto es inadecuado, ¿verdad? Porque esto sigue desprendiendo partículas, las seguimos inhalando. Al momento de lavarlo, utilizar nuestra mascarilla, y mejor si es una mascarilla certificada. Al momento de ingresar al incendio, pues como ya lo mencionaste, el equipo protectivo. Yo creo que esa sería la medida general, la medida principal, y haciendo estas buenas prácticas vamos a evitar de que existan este tipo de enfermedades pulmonares, ¿verdad? No, definitivamente lo que nos has contado o lo que nos has hecho saber la importancia del uso del equipo de protección personal, y por ello es que siempre se recalca en los bomberos, bueno, mire, utilice su equipo, mire, tiene su equipo de protección personal, tiene su equipo de respiración autónoma, y muchos dicen, no, hombre, es que me incomoda, ¿verdad? Claro. Es un conato de incendio, entonces no utilizamos nuestro equipo, o de repente se puede dañar, ¿verdad? Pero al cuidar el equipo y dejarlo en la estación, nos dañamos nosotros, dañamos nuestro sistema, y sobre todo es importante tomar en cuenta que esas enfermedades no tienen, o por ejemplo, no tienen un efecto inmediato. Claro. Normalmente las enfermedades respiratorias pueden empezar con una simple tos, de repente, ya llevo 15 días con una tos, qué raro, va, o tener una flema constante. Claro. Entonces es importante el cuidado desde el inicio, usando nuestro equipo de protección personal. Desde ahí ya vamos a ir evitando padecer este tipo de problemas respiratorios, aunado a las buenas prácticas definitivamente. Pero dentro de las enfermedades comunes también no podemos dejar de hablar sobre el tema de las enfermedades cardiovasculares, que también es una enfermedad que puede afectar al ser humano a corto, mediano y largo plazo, ¿verdad? Al hablar un poquito del tema de las enfermedades cardiovasculares, podríamos hablar un poco sobre por qué podemos padecer este tipo de enfermedades. Ok, Cecilio, sí, las enfermedades cardiovasculares realmente son un tipo muy común de enfermedades que se da en los bomberos al ser considerados personas activas, ¿verdad? Personas que atienden emergencias, que utilizan la fuerza, o digamos entran en un estado de estrés en cierto momento cuando hay una emergencia. Para nadie, pues de los compañeros bomberos que nos están observando saben de que cuando suenan esos timbrazos, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que sienten cuando saben de que es un incendio o cuando es un accidente, ¿verdad? Lo primero que empieza a suceder en el cuerpo es que entra en un estado de alerta, de lucha o huida, ¿verdad? Se activa el sistema parasimpático de nuestro sistema nervioso autónomo, el cual pues hace una serie de cambios fisiológicos dentro de nuestro cuerpo que nos está preparando para la acción, ¿verdad? Para la lucha, huida o de la alerta. Entonces, desde ese momento, esos cambios fisiológicos en una persona sana no tendrían que afectar porque es algo que es autorregulable. Sin embargo, ahí es donde viene ya otro tema, ¿verdad? Que quizás vamos a hablar posteriormente, pero como estemos por dentro o lo que tengamos, o alguna enfermedad silenciosa posiblemente, eso va a determinar también cómo va a responder el cuerpo ante este estímulo, el estrés. Cuando nosotros entramos y se activa esta parte de nuestro sistema nervioso autónomo, suceden varias cosas. El corazón empieza a latir más rápido. Claro. Sí, porque se está preparando para llevar oxígeno a los tejidos que lo necesitan. Posteriormente, los niveles de glucosa empiezan a elevarse. ¿Por qué? Porque vamos a salir corriendo, vamos a ir a hacer fuerza. Entonces, el músculo, por mecanismos fisiológicos, apertura los canales de glucosa para que esta glucosa pueda entrar y se metabolice a energía, ¿verdad? Y tengamos la fuerza necesaria para salir corriendo, para hacer algún tipo de esfuerzo. Otra de las situaciones que sucede de manera general es que hay dilatación bronquial. Quiere decir de que nuestros pulmones van a estar preparados para recibir una mayor cantidad de aire porque empezamos a respirar más rápido. Más rápido, claro. Otra de las situaciones que sucede es de que nuestras pupilas se dilatan, se da una midriasis. Entonces, en este punto, el cuerpo está queriendo ampliar nuestro campo visual para poder visualizar mejor dónde vamos a ir, ¿verdad? A dónde vamos a ir a actuar. Claro. Entonces, estos cambios, generalmente, la presión arterial también sube
inicialmente, ¿verdad? Para poder responder a esto. Entonces, estos cambios, una persona normal y sana no tendría ningún problema. Suceden momentáneamente y al momento que ya llevamos al paciente en la unidad, al momento que ya estamos llegando al hospital, que ya le hicimos la evaluación primaria, secundaria, que ya pasamos por el ABC, que ya hicimos el sample, ¿verdad? Toda la evaluación secundaria y la anamnesis y examen físico correspondiente y que ya va estable el paciente, nos va a empezar a descender este nivel de alerta. Entonces es ahí cuando ya el cuerpo vuelve otra vez a su normalidad, podemos decirlo de esta manera. Entonces, con respecto a las enfermedades cardiovasculares, ¿qué es lo que sucede acá? Si ya tenemos de base algún tipo de problema, si por ejemplo consumimos tabaco, hay consumo frecuente de alcohol, todos estos sistemas van a estar alterados porque son sustancias que alteran nuestro sistema nervioso. Esa señal de alerta va a estar muy alterada. Entonces, es ahí donde empieza el problema. Entonces, ¿por qué estamos susceptibles a esto? Realmente la respuesta sería porque el cuerpo no es capaz de acostumbrarse a este estado de alerta. Entonces esto puede desencadenar un montón de cambios dentro de nuestro cuerpo, dentro de nuestro corazón, y ahí pueden manifestarse ya los primeros síntomas, ¿verdad? Fíjate que con todo lo que ahorita nos estabas contando de todos esos procesos y procedimientos, esos cambios que el cuerpo sufre, la verdad es de que yo me quedo sorprendido porque digo yo, es un montón, son muchas cosas que suceden en un lapso de tiempo bastante corto. Claro. Y que nosotros no lo vemos desde ese punto de vista, porque nosotros lo vemos, tocan los timbres y bueno, vamos para afuera, nos fuimos a la ambulancia, el piloto va manejando, el direccionista va alerta, se va colocando su equipo de protección personal porque ya está llegando al lugar, está muy alerta y pensando qué es lo que voy a encontrar, cómo voy a encontrar, y obviamente todo eso hace que nuestro sistema en sí se ponga más activo. Correcto. Y viene a mi mente, dirían por ahí, una situación que pasó hace algunos meses, no sé si meses o semanas, en una emergencia. Un bombero participó en una recuperación de un cuerpo y bajaron, no era mucho lo que bajaron, ¿verdad? En una parte de un riachuelo, bajaron, hicieron todo el procedimiento para la recuperación del cuerpo. Al llegar ellos a la superficie, viene el bombero y experimentó una fatiga. Y lo que hizo fue que se apoyó en una patrulla que estaba ya a la par de la policía y se desvaneció. Se desvaneció, quedó en estado inconsciente, lo trasladaron al ICS, si no estoy mal, pero lamentablemente no sobrevivió. Okay. Esto puede ser un ejemplo claro de que debemos de ponerle mucha atención a los signos y a los síntomas que podemos experimentar que pueden dar un problema cardíaco, un problema cardiovascular. Y hablando en ese sentido y poniendo en contexto este ejemplo, nosotros cómo podemos identificar cuáles son los síntomas de que de repente yo estoy teniendo un problema cardíaco. Ok, sí, ponerle mucho énfasis a esto realmente es importante porque el cuerpo avisa, ¿verdad? Claro. Hay ciertas enfermedades de que pueden pasar incluso años sin que avise, pero en este caso las enfermedades cardíacas o cardiovasculares tienen la particularidad que sí dan síntomas muy marcados, ¿verdad? Nosotros podemos darnos cuenta de que estamos teniendo algún tipo de problema cardíaco con algo tan simple como, por ejemplo, antes podíamos subir un piso digamos, un nivel de escaleras, y ahora cuando lo hacemos sentimos la necesidad de sentarnos, de empezar a jadear, decimos vulgarmente, claro, ¿verdad? Nos sentimos fatigados. A respirar un poquito más de lo normal, la sensación de falta de aire. O antes yo caminaba 2-3 cuadras como si nada, y hoy camino de acá a la tienda, ¿verdad? De aquí a la esquina, y ya empiezo a sentir que me falta el aire. Ese puede ser un primer síntoma. Otro de los síntomas clásicos que pueden existir con respecto a las enfermedades cardiovasculares es simplemente en la mañana desde que nos levantamos, ¿verdad? Al cambiarnos, al hacer nuestro aseo personal, al momento de estarnos bañando. Si antes podíamos hacerlo rápido, ahora que agacharnos a amarrarnos las correas, ¿verdad? Que nos dificulte, se nos dificulta o tenemos dificultad respiratoria al agacharnos.
nos quedamos inhalando, ¿verdad? Y nos quedamos aquello Sí. de que no podemos. Incluso se han documentado casos de personas que hasta al bañarse les causa fatiga, ¿verdad? Entonces esa sensación de falta de aire, de que antes podía hacer esta caminata y ahora no. Si, por ejemplo, durante nuestro horario laboral se nos hinchan los pies, ¿verdad? Tenemos edema de miembros inferiores. Ese es otro signo característico también. Muchas veces también descartar enfermedades cardíacas, ¿verdad? Algún dolor persistente en epigastrio, ¿verdad? O sea, en la boca del estómago. Esto también puede irnos orientando a este tipo de situaciones. Entonces, hay que ponerle especial énfasis a esto. Si por las noches nosotros al momento de acostarnos necesitamos tener más almohadas de lo habitual, puede ser también un signo temprano, ¿verdad? De una enfermedad cardiovascular. Realmente, estos son una de las cosas generales que podemos ir viendo, ¿verdad? La tos nocturna también nos puede dar una alta sospecha de una enfermedad cardiovascular. Entonces, más que nada se relaciona con la sensación de falta de aire y la dificultad para realizar actividades cotidianas. Así es como podemos darle un punto de alerta a este tipo de enfermedades. Claro, tal vez algo que tenemos que tomar en cuenta también acá, y de repente me corregís, es el tema también de la edad. Recordemos que ya uno con sus añitos encima, diríamos por ahí, ¿va? Ya no puede hacer el mismo esfuerzo físico que hace, por ejemplo, alguien que tiene 20 años, no va a tener la misma capacidad, o sea, tiene mejor capacidad que una persona que tenga 50, 40 años, no bajo de los 40, porque no ya entro yo entre ese grupo, ¿va? Entonces, tal vez sí ya tenemos que tomar en cuenta también esa parte, ¿no? Que la edad, me corregís, ¿va? Si la edad también puede influir en el que podamos ir padeciendo algún problema cardiovascular. Aún no veo también el tema de que tal vez podemos hablar un poco sobre que si alguien en la familia padece, también estamos propensos a nosotros a padecerlo, ¿no? Sí, y también por eso es de que es muy importante lo que decíamos en el tema anterior, ¿verdad? De las enfermedades respiratorias, lo que es el chequeo médico anual, ¿verdad? Que como personal de salud debemos tener por lo menos una vez al año. Entonces, ahí es donde viene la situación. ¿Por qué? Porque su médico de confianza tiene que abordar una anamnesis completa en la cual también va a indagar temas como, por ejemplo, los antecedentes familiares. Nosotros hay muchas enfermedades que podemos ser susceptibles a padecer de acuerdo a lo que nuestros abuelos, nuestros padres han tenido. Entonces, por ejemplo, la abuelita se murió de un infarto, dicen. Mi papá tenía hipertensión. Entonces, esos son signos de alarma a decir de que podemos ser propensos a tener estas enfermedades. Entonces, sí, definitivamente, conforme avanza la edad, digamos, el esfuerzo físico es muy, muy importante, ¿verdad? Porque ya no va a ser el mismo que con una persona joven. Entonces yo considero de que sí, tenemos que catalogar la edad y pues esto va a ir siempre acorde y a la par de sus chequeos médicos constantes, ¿verdad? Bueno, definitivamente hablar sobre las enfermedades cardiovasculares es sumamente importante, ¿verdad? Porque de repente voy caminando y me desmayo, ¿eh? Y se ha dado mucho últimamente el tema de personas que han fallecido por problemas cardíacos, y en los bomberos pues no estamos exentos a ir padeciendo estas enfermedades. Lo podremos catalogar como comunes, pero al final no es común que uno esté enfermo, ¿eh? Dentro también de este contexto podríamos hablar un poquito sobre el tema de las enfermedades silenciosas. Al hablar sobre o decir enfermedades silenciosas, ¿a qué nos podemos estar refiriendo? Bueno, este es un tema muy importante, Cecilio, porque fíjate que hay muchas enfermedades que no dan síntomas. Básicamente las enfermedades silenciosas son las que no dan síntomas o se manifiestan cuando es demasiado tarde, claro, ¿verdad? La enfermedad silenciosa por excelencia y que es muy común en nuestro medio, en Guatemala hay altos niveles de personas que la padecen, es la hipertensión arterial, por ejemplo. La diabetes mellitus es otra, ¿verdad? Y son enfermedades que puede pasar bastante tiempo sin que nos manifestemos síntomas. Otras enfermedades también que pueden estar catalogados en estas son las dislipidemias, ¿verdad? Que son los niveles desordenados de triglicéridos, colesterol que están altos.
e incluso enfermedades ya más infecciosas como el VIH, por ejemplo, que se ha documentado casos que hasta pueden pasar hasta 10 años sin que la persona sepa que la tiene, ¿verdad? Y hasta que manifieste ciertos síntomas. Claro, sí. Mencionabas que esas enfermedades, como su propia clasificación, si podemos decirlo así, lo dice, que son silenciosas y que obviamente el tiempo en que estas se manifiestan, es un tiempo prolongado. Claro. Y es lo que hablábamos hace algún momento, ¿verdad? Que media vez yo me sienta bien, no tenga ningún dolor, no tenga ninguna situación, no tenga un dolor de cabeza, no tenga un mareo, una fatiga, no me preocupo por mi salud, ¿verdad? Y cuando ya estamos manifestando ya algunas situaciones anómalas, es cuando decimos, bueno, algo está pasando, ¿verdad? Y hasta ahí es cuando vamos al médico y ya empezamos a ver qué está ocurriendo, ya nos hacen los exámenes, ya nos dicen, mire, usted es hipertenso, ¿va? Claro. Y bueno, viene uno y dice, bueno, pero ¿y por qué, va? También el tema del azúcar, de la diabetes. Hablaste de una diabetes en específico, pero ¿cómo podríamos nosotros ir identificando este tipo de enfermedades? Bueno, como bien lo habíamos platicado, ¿verdad? Con el chequeo médico anual. Yo creo que como personal de salud volvemos a recalcar lo mismo y qué bueno que lo estemos recalcando, ¿verdad? Para que quede bien grabado a las personas que nos están escuchando, principalmente a los bomberos, que somos personal de salud, entonces tenemos que estar primero bien para atender a los demás. Entonces el chequeo médico es muy importante. Muchas veces no sabemos que lo tenemos, ¿verdad? La diabetes incluso pueden pasar una gran cantidad de años también hasta que manifieste síntomas. Y los primeros síntomas que pueden empezar en la diabetes puede ser la resequedad de la piel, de los tobillos, si manejamos el nivel muy alto de glucosa, aumento de la sed, aumento de las ganas de estar picando, le decimos nosotros, estar comiendo, y aumento de las ganas de ir al baño, de estar orinando constantemente. Esos pueden ser ya síntomas de que la enfermedad como tal ya está manifestada. Entonces, ¿cómo vamos a diagnosticarlo? Cuando ustedes acudan a su cita particular con médico, tiene que hacer un examen completo, ¿verdad? Siempre de acuerdo a antecedentes familiares, antecedentes médicos, ¿verdad? Y siempre de una manera ordenada para ir haciendo el correcto camino hacia el diagnóstico. A mí en lo particular, déjame contarte, Cecilio, que me ha tocado muchas veces en mi consultorio, me han llegado pacientes, los cuales llegan por algún otro tipo de situación, ¿verdad? No sé qué te digo, algún dolor de espalda o alguna infección urinaria. Y cuando lo hacemos todo el abordaje, sorpresa, ¿verdad? Eran hipertensos o tienen la presión a niveles muy elevados. Entonces, obviamente, en una primera consulta no se hace diagnóstico de presión arterial. Hay que hacer un monitoreo, ¿verdad? Un automonitoreo o un monitoreo continuo. Preferiblemente si es con un aparatito que se llama Holter, que le está midiendo la presión arterial durante un tiempo al paciente, para poder nosotros ver la curva de presión arterial, por ejemplo, y poder hacer un correcto diagnóstico y un correcto tratamiento. No es únicamente a la primera, ¿verdad? Claro. Porque la presión se puede alterar por muchas cosas. De hecho, se ha demostrado científicamente que solo con el hecho de estar en un consultorio, en un hospital o en un centro de salud, la presión puede subir hasta 10, 15 milímetros de mercurio arriba de lo normal. Entonces, hay que hacer un automonitoreo, ¿verdad? O un monitoreo constante con este aparatito que te digo, para hacer un correcto diagnóstico. Entonces, ahí es donde la persona se da cuenta que tenía la enfermedad. Lo mismo sucede con la diabetes, ¿verdad? Esta es una enfermedad que pues es silenciosa, ¿verdad? Como sabemos, está la tipo 1 y la tipo 2 también, ¿verdad? Incluso está la gestacional que le da a las embarazadas y está el otro tipo de diabetes que es por una causa secundaria, como una fibrosis quística, por ejemplo, o secundaria a una pancreatitis. Entonces, las más comunes, ¿verdad? Que es la tipo 1 y 2. La tipo 1, que es de categoría autoinmune, ¿verdad? Quiere decir que el mismo páncreas se destruye a sí mismo, ¿verdad? Las células del propio páncreas, y eso hace de que tengamos una supresión absoluta de la insulina y que la necesitemos de por vida. Ahora, en la tipo 2 está más relacionado a la obesidad, a la resistencia a la insulina. Entonces, todo esto lo va a determinar el médico en consulta. Lo va a determinar de acuerdo a las características físicas, de acuerdo a los síntomas, a los signos que tenga, y por supuesto a una glucometría capilar, inicialmente en consultorio y posteriormente en laboratorios, ¿verdad? Hoy en día pues tenemos la ventaja de que tenemos varias pruebas que son muy sensibles y específicas
para podernos dar un diagnóstico certero y poder actuar de acuerdo al antidiabético oral necesario, o si es muy necesario, pues utilizar las dosis de unidades de insulina que requiera cada paciente de manera individualizada, ¿verdad? Porque no porque le cayó bien a la vecina este medicamento, yo también lo tomo, no. Claro. Estas enfermedades son individualizadas y esto sí quiero hacer yo mucha conciencia a todos ustedes, de que cada tratamiento es diferente. Cada medicamento le cae bien a una sola persona. Puede ser que utilice el mismo, claro, pero las dosis, ¿no? O el medicamento es diferente. O sea, si a la vecina le cayó bien esto, no quiere decir que a mí también me va a caer bien esto. Claro. Es un médico profesional, colegiado, que tiene que tener la facultad para poder hacer diagnóstico y el correcto tratamiento a cada uno de las personas que padecen, ¿verdad? Sí, creo que es muy importante el tema de no automedicarse, ¿verdad? Eso es un tema bastante importante porque tenemos esa mala costumbre, ¿verdad? Tenemos esa mala costumbre de que incluso en la misma familia se da, no, mira, tómate eso porque a mí me cayó bien, ¿va? Correcto. Mira que a la vecina le cayó bien tal cosa, ¿va? Y se da mucho el tema, vamos a la farmacia, ¿verdad? Hay que entender que el farmacéutico no es médico. El farmacéutico conoce, identifica los medicamentos, pero no es una persona, como lo decías, ¿verdad? Que tenga un colegiado que le respalde el estar recetando cierta medicina, ¿verdad? Porque a veces tenemos esa costumbre de que, me está doliendo el estómago, bueno, llego con el farmacéutico, y mire, fíjese que tengo un dolor en esta parte, mire qué me puedo tomar, ¿verdad? O mire, tengo tos de 15, 20 días y mire qué me recomienda, ¿verdad? Claro. Y de repente lo que te recomienda es algo que va a minimizar únicamente, pero no va a ser una cura. También creo que tenemos que tomar en cuenta que, por ejemplo, las enfermedades silenciosas, al menos hablemos del tema de la diabetes, de la hipertensión, son enfermedades que no tienen cura, sino que únicamente se medica para mantener una estabilidad. No sé si eso es correcto. Sí, definitivamente esas son enfermedades que se pueden ir llevando con medicamentos adecuados. Lo que comentabas es muy importante. Y eso pues me ha pasado mucho, ¿verdad? Y lo he visto mucho en consulta también, de que los pacientes generalmente me han dicho, mire, le pregunté al farmacéutico sobre este medicamento. Recordemos que los medicamentos, así como tienen sus beneficios, también tienen sus efectos secundarios, tienen sus consecuencias, tienen sus reacciones que son normales, reacciones adversas, ¿verdad? Entonces eso no se lo indica un farmacéutico. Realmente, si usted le pregunta para qué es bueno tal medicamento, no le va a decir, mire, pero si tiene falla renal, por ejemplo, esto le va a perjudicar. O si tiene algún tipo de problema cardíaco, tenga cuidado porque esto puede disminuir la frecuencia cardíaca, por ejemplo. No, o sea, solo se dejan guiar muchas veces por esto le cayó bien a la vecina o esto es para esto. Y por eso es de que muchas veces es lo correcto ir mejor con un profesional en este sentido. Entonces, la diabetes y la hipertensión, como te digo, hay medicamentos muy avanzados que cada día salen nuevos, ¿verdad? Los cuales pues, nos brindan protección cardiovascular, protección renal. Entonces van a ser individualizados. Y a esto vamos también con la otra enfermedad silenciosa, ¿verdad? Que son las dislipidemias, que son los trastornos o las elevaciones de triglicéridos, colesterol, que como está de común ahora. Hay muchas personas que están padeciendo esto y es algo que yo me veo bien, me siento bien, pero por dentro los triglicéridos pueden estar muy elevados o el colesterol puede estar muy elevado. ¿Y cuáles podrían ser las causas? Por ejemplo, en este caso de estas enfermedades, que tal vez en palabras un poquito más comunes, ¿qué lo causa? O cómo se pueden activar, por ejemplo, en el tema de la diabetes, de la hipertensión, ¿cómo podemos tener nosotros ese padecimiento o qué lo causa? Bueno, generalmente este problema, son problemas que pueden ser de carácter hereditario, ¿verdad? Como te comentaba anteriormente. Yo considero de que, como lo vimos en el podcast anterior, ¿verdad? La importancia de la buena alimentación. Yo creo que si nosotros estamos muy acostumbrados a consumir grasas, ¿verdad? A consumir azúcares, a darle a nuestro cuerpo más de lo que él necesita, desde ahí empiezan a haber estos problemas. Desde ahí empezamos a tapar, valga el término coloquial, tapar las arterias que nos pueden ocasionar infartos posteriormente, ¿verdad?
se desprenden placas ateroscleróticas y estas viajan hasta un puntito donde ya no pasan y estos pueden ocasionar infartos. Generalmente la hipertensión arterial puede causarla múltiples situaciones, ¿verdad? Incluso hasta tumores, ya en casos muy avanzados. Claro. Por eso es muy importante de que el médico haga una correcta anamnesis y una historia clínica para determinar el origen, ¿verdad? Cuando hay hipertensión muy resistente ya se hacen también otros estudios. Si no le ha funcionado este medicamento, se pasa a eslabón B, se pasa a eslabón C, dependiendo de las guías clínicas que utilice su médico, estas pues van a ser aplicadas individualizadas. De la misma manera la diabetes, ¿verdad? La que es hereditaria, que es la tipo 1, tiene un gran porcentaje de nivel hereditario, ¿verdad? Que se manifiesta generalmente en jóvenes. Y recientemente me di cuenta de un caso de un paciente de 17 años que empezó a debutar con este tipo de enfermedades, con diabetes tipo 1. Va a necesitar insulina de por vida. Entonces la tipo 2 es la que se genera principalmente por resistencia a la insulina, generalmente por obesidad. Es de personas mayores, ¿verdad? Aunque hoy en día se están viendo casos ya de adolescentes que son demasiado gorditos, que no se alimentan bien y pueden desarrollar esta enfermedad, ¿verdad? Ya de por sí la obesidad es un estado de inflamación que el cuerpo constantemente está teniendo y esto pues va a agravar esta situación. Entonces, básicamente, estas son las enfermedades silenciosas más comunes que nos pueden afectar no solo a los compañeros bomberos, ¿verdad? Sino que a toda la población en general. Bueno, creo que los que nos están acompañando acá han de haber tenido algún grado de preocupación, ¿verdad? Porque has tocado algunos puntos muy, muy importantes y algunas situaciones que definitivamente a diario la estamos viviendo, ¿verdad? En el tema de, por ejemplo, la obesidad, la correcta alimentación y obviamente es importante el chequeo médico. Y en ese sentido, en un año normal, ¿cuántos chequeos médicos son recomendables que uno en un estado normal, por decirlo así, se debe de realizar? Bueno, generalmente por ser personal de salud, la recomendación general que les puedo dar es que por lo menos una vez al año hagamos un chequeo médico general, ¿verdad? Con exámenes de laboratorio y pues demás guías que su médico de confianza les va a indicar. Esa es la recomendación general. Ahora bien, si el paciente pues ya tiene alguna enfermedad de base, pues eso ya va a depender de qué tipo de enfermedad tenga. Claro, ahí sí ya varía los tiempos de chequeo. Por ejemplo, la diabetes mellitus generalmente para control a veces se requiere cada 3 o cada 6 meses, es de acuerdo a criterio médico, ¿verdad? Pero como personal de salud en general, como bomberos, yo creo que con una vez al año que nos chequeemos, que hagamos una batería de laboratorios de acuerdo al criterio de su médico de confianza, yo creo que está correcto para poder estar totalmente tranquilos, ver cómo está nuestra salud interior, cómo están nuestros niveles de triglicéridos, cómo tenemos la presión arterial, si no tenemos algún otro tipo de factor de riesgo hereditario, por ejemplo. Entonces yo creo que esto sí es muy, muy importante, por lo menos una vez al año, ¿verdad? Bueno, sí, definitivamente es de tomar en cuenta esta recomendación, el tema de realizarnos nuestro chequeo médico general, que implica realizar laboratorios y todo lo que el médico en su momento nos pueda recomendar, por ejemplo, incluso en el tema para prevenir algún problema cardíaco, realizarnos un electrocardiograma, ¿verdad? Correcto. Para ir viendo si nuestro corazón está funcionando al 100% o si ya está teniendo algún tipo de falla y que podamos prevenir, ¿verdad? Dentro de todo lo que hemos hablado y la verdad es que ha sido bastante importante y también ha sido muy, muy enriquecedor, tocarlos, todos estos temas que hemos estado hablando acá y que seguramente nuestros bomberos y las personas que nos están acompañando pues lo toman en cuenta. Hablemos un poquito sobre enfermedades preocupantes. Al hablar de enfermedades preocupantes estamos hablando, entiendo yo, sobre enfermedades que no es que uno ya los tenga hereditarios, como por ejemplo la diabetes, lo que estamos hablando de la hipertensión, sino que ya son situaciones externas que uno puede evitar, entiendo, ¿no? Claro, correcto. Las enfermedades preocupantes para el bombero, en este caso, pues son con las que tenemos ahorita contacto un poco más estrecho, ¿verdad?
Como te comentaba al principio, el bombero antes se dedicaba únicamente a combatir incendios y si miraba algún paciente o algún accidente, únicamente era aquella situación de venir y vulgarmente decir, va a acarrearlo para el hospital para que continúe su tratamiento en el hospital. Pero hoy en día ya los llamados a las cabinas de las diferentes estaciones ya pueden ser porque el tío, el abuelito ha estado tosiendo, porque se siente mal, porque tiene un dolor en la espalda, porque lo miran decaído, porque se desmayó. Ya son emergencias médicas también que ven ya nuestros bomberos, ¿verdad? Entonces es importante que ellos sepan qué enfermedades son las que pueden ser preocupantes para los propios bomberos, para hacer la conciencia de la prevención y utilización de las medidas, de las precauciones universales en este caso, ¿verdad? Claro, cuando hablamos de enfermedades preocupantes, ¿qué enfermedades podemos englobar dentro de esto? Bueno, entre las enfermedades preocupantes que podemos toparnos y que puedan ser más preocupantes por su alto grado de contagiosidad, podríamos mencionar algunas, ¿verdad? Como puede ser la tuberculosis, la hepatitis B, la hepatitis C, por ejemplo. Y ahorita que pues está el sarampión, ¿verdad? Que está muy a la moda, a la moda, dirían por ahí, exacto. Que hasta el día de ayer o hasta el día de hoy estaba viendo un reporte que hizo el ministerio de que van aproximadamente 3,000 casos, entonces con su pico máximo en la ciudad capital y departamentalmente en Sololá, que es el punto donde mayores casos hay, según el reporte que vi. Entonces, estas enfermedades pues son altamente contagiosas, ¿verdad? Por ejemplo, podemos llegar a una casa en la cual nos llaman porque la persona se está casi que ahogando porque ha tenido una tos persistente. Cuando hacemos el abordaje, pues nosotros desde la llamada, y es lo que yo comentaba muchas veces con otros compañeros bomberos, les he dicho que la importancia de la persona que está recibiendo la llamada en una estación, ahí viene la preparación para poder estar alertas ante los signos de alarma de la persona que nos está llamando en casa. Entonces muchas veces nos llaman y nos dicen, aló, fíjese que mi tía está mala, creo que se va a desmayar, está tosiendo, está muy mala, está sacando moco cada vez que tose, ¿verdad? Es una tos muy fuerte, necesito que la lleven al hospital. El bombero llega porque ahora ve ese tipo de emergencias también el bombero. Claro. Pero ¿qué es lo que sucede? Desde la llamada nos están poniendo alerta, o si no lo han dicho, pues indagar más, ¿verdad? Y esa es la conciencia que debemos hacer como cabinistas, como telefonistas de las estaciones, indagar un poquito más de qué es lo que está pasando para proteger también a nuestro personal. Entonces, si nos enfrentamos ante este tipo de situaciones, podemos llegar ya al momento de entrar a hacer toda la historia clínica y evaluar el ABC, siempre el ABCD, ¿verdad? Es nuestra evaluación primaria, y pues en la secundaria ya con una historia clínica más profunda podemos nosotros ver ante qué nos estamos enfrentando. Entonces, claro, previamente a eso, utilizar nuestras precauciones universales básicas, ¿verdad? Una mascarilla adecuada, nuestros lentes protectores, si en caso hay secreciones o alguien está vomitando o escupiendo, nuestros guantes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, una enfermedad como la tuberculosis, que es muy contagiosa, afortunadamente tiene cura y tiene tratamiento, que puede ser muy tedioso, ¿verdad? Que puede ser de 6 meses o más, dependiendo del caso. Pero es altamente contagiosa, ¿verdad? Y pues en el momento que estemos preguntando a los familiares, ¿verdad? Cuánto tiempo lleva tosiendo, si tiene sudoración nocturna, si tiene una expectoración, ¿verdad? O sacada de saliva. De flema. De flema, color rosadito, ¿verdad? Como salmón lo describen en algunos lugares. Fiebre que no le ha cedido. Pues ahí es donde tenemos que tener esta preocupación, ¿verdad? De que nos puede contagiar y que no solo la familia está arriesgada, sino nosotros también al momento de ir a atender. Entonces, esta puede ser una enfermedad preocupante. La otra enfermedad preocupante que tenemos puede ser el propio VIH, ¿verdad? Y este no se da tanto porque sea preocupante al llegar a una casa a atender a un paciente, sino esto se da más que nada por riesgos laborales, como por ejemplo pincharnos con alguna aguja o no tener el correcto conocimiento de dónde desechar valga la redundancia, los desechos sólidos, ¿verdad? Hospitalarios, o que utilizamos en hipodermia, por ejemplo. Entonces, accidentes laborales, ¿verdad? Este es un virus que se transmite principalmente por vía sexual. Sin embargo, pues también se puede transmitir por secreciones o por pinchazos inoportunos, ¿verdad? ¿Qué necesidad hay de eso si utilizamos bien nuestras precauciones universales y sabemos dónde desechar cada cosa? He sabido de algunos casos de algunos recolectores de basura que
ellos pues en su afán de hacer bien su trabajo llevan las bolsas, las meten al camión y a veces ¡pum! Se pinchan ahí una aguja y tirada que no sabemos dónde depositar cada cosa. Entonces eso es el énfasis que se le está haciendo ahorita a los bomberos, incluso en el pensum que ellos están recibiendo de reforzamientos en la atención prehospitalaria, se les hace mucho énfasis en que las agujas deben ir al guardián, ¿verdad? En qué lugar debe ir los desechos en la bolsa blanca, la bolsa negra, la bolsa roja. Y dónde tienen que ir los objetos punzocortantes, ¿verdad? Para evitar este tipo de contagios. ¿Qué necesidad hay de que nos infectemos con un virus tan letal, en el cual todavía no hay cura, ¿verdad? En esta situación. Ahora bien, las otras enfermedades, ¿verdad? Como la hepatitis B y C, ¿verdad? Que son enfermedades virales que se transmiten de la misma manera, ¿verdad? Por secreciones, por contactos, por agujas, y que pueden tener acceso a nuestro cuerpo para ocasionar daños en el hígado. Y pueden llegar a producir hasta cáncer de hígado en algunas ocasiones, ¿verdad? Pueden pasar por sus etapas de la cirrosis, fibrosis y pueden dañarlos mucho. Y pues afortunadamente para la hepatitis B, pues que existe una vacuna también, vacunarnos contra ambas, de hecho, para poder prevenir. Esta es otra de las cosas que debemos hacer como medidas preventivas, pero ya se los va a indicar, como les decía, en la consulta a su médico. La hepatitis B, por ejemplo, es hasta 100 veces más contagiosa que el propio VIH. Entonces, este es un punto muy importante. Y ahorita que está el sarampión, ¿verdad? Que está en su pico tal vez más alto que vamos ahorita, hay bastantes casos y realmente es una enfermedad contagiosa, altamente respiratoria, la cual pues se caracteriza por una fiebre intensa, ¿verdad? Conjuntivitis, las famosas manchas de Koplik, que son unas manchitas que nos salen en la parte interna de la mejilla, ¿verdad? Como que fuera fuego, ¿eh? Sí, como que fuera fuego, exactamente, características. Y pues el posterior rash que da en todo el cuerpo, ¿verdad? Iniciando por la cara y pues hacia el tronco. Entonces, ¿qué necesidad de infectarnos con esto, verdad? Si utilizamos nuestras precauciones universales, más que conocerlas y saber un poco de ellas, es la importancia y la conciencia de poder utilizar nuestro equipo, nuestras precauciones universales, y estar informados correctamente, ¿verdad? Abordar al paciente, atenderlo de una manera adecuada, estabilizarlo, el ABCD, y pues posteriormente, si nos sucede algo, pues notificarlo al ente que corresponda, ¿verdad? Sí, definitivamente nos damos cuenta que la diferencia entre las enfermedades preocupantes y las enfermedades silenciosas es que las silenciosas pueden ser algo que uno ya lo tiene, ¿verdad? Y que se va desarrollando sin dar una señal temprana. Pero las preocupantes va ya un poquito más en el tema de la seguridad, la responsabilidad de uno como bombero de no solo de atender correctamente una emergencia médica, sino que también el cuidado personal, de utilizar las precauciones universales. Yo me acuerdo que cuando fue la temporada del COVID, todo el mundo usaba su mascarilla. Y todo el mundo usaba su mascarilla, obligatorio, usar su mascarilla, sus lentes, incluso los famosos trajes que usábamos completos, ¿verdad? El tema de incluso hasta usábamos doble guante, claro, porque teníamos, es la enfermedad o el virus, ¿verdad? En ese tiempo de pandemia y que obviamente pues nos ponían alerta a todos. Es importante tomar en cuenta que el tema del uso de las precauciones universales nos puede ayudar no solo en la protección propia, en la protección del paciente. Correcto. Y como lo decía por acá Otto Carlos, el tema de que esto nos va a ayudar a nosotros a evitar exponernos a enfermedades que son altamente contagiosas, algunas que no tienen cura y obviamente pues también podemos incluso perjudicar a nuestra propia familia. La verdad es que ha sido un tiempo bastante bueno, ha sido bastante interesante esta charla que hemos tenido. Te agradecemos, Otto Carlos, por aceptar la invitación a acompañarnos acá a hablar sobre algunos temas importantes que de repente no le ponemos ese punto así de decir, bueno, tenemos que hacer algún cambio, ¿verdad? Claro. En nuestros hábitos, en el uso del equipo de protección personal, en cómo nosotros atendemos las emergencias y seguramente los que nos están acompañando pues se han sentido identificados en algunas partes de este episodio de nuestro podcast Más Allá del Fuego, que hemos hablado sobre las enfermedades comunes en los bomberos. Soto, para ir finalizando ya este nuestro episodio, algo que vos querrás recomendarle puntualmente no solo a los bomberos, a la población en general,
englobando todo lo que hemos platicado en esta oportunidad. Sí, gracias, Cecilio. Pues más que nada agradecerte por esta invitación. Yo encantado, ¿verdad? Tengo el orgullo y la dicha de ser bombero también, y el cariño que le tengo a la institución también, pues es muy alto, ¿verdad? Y la verdad es que para mí es un honor estar acá, y a ustedes les digo que cualquier situación, cualquier apoyo que necesiten, yo en lo que pueda aportarles mi grano de arena a sus conocimientos, con lo poco o mucho que pueda saber, yo encantado de transmitir los conocimientos y pues ayudar a que seamos mejores bomberos, mejores personas y que seamos preventivos. Entonces, concretamente, de todo lo que platicamos el día de hoy, yo considero de que hay unos pilares fundamentales que vamos a tener que tomar en cuenta. Primero, hacer la conciencia, ¿verdad? De cuidarnos, ¿verdad? De cuidarnos, de evitar los vicios, de evitar el tabaco, de evitar el alcohol y pues estar sanos con nosotros mismos. En el segundo punto que quería hacerles llegar es de que consultemos a nuestro médico, ¿verdad? Hagamos nuestra consulta anual, por lo menos nuestro chequeo correspondiente para poder estar sanos y poder estar tranquilos, ¿verdad? Y saber cómo estamos internamente, aunque no tengamos manifestaciones clínicas, porque como ya lo platicamos hace un momentito, pueden existir enfermedades silenciosas. La otra situación es alimentarnos bien. Yo creo que con el podcast anterior pudimos ver la importancia de un plato saludable, de qué sí podemos elegir, qué no. Ahí está la clave para podernos cuidar por dentro. Somos lo que comemos, dicen por ahí, ¿verdad? Entonces muchas veces, de acuerdo a cómo nos alimentamos, así se refleja nuestra salud. Y la última situación que quisiera hacerles énfasis es cuidar nuestro corazón, ¿verdad? Y esto lo vamos a hacer con una recomendación general, ¿verdad? Que la misma Asociación Americana del Corazón nos hace, que es por lo menos hacer 150 minutos de ejercicio a la semana, ¿verdad? Podemos dividirla en 3 sesiones, por ejemplo, lunes, miércoles y viernes. Mejor si 75 minutos o más son de fuerza como tal, de ejercicios donde ponemos en estrés a nuestro cuerpo, porque se ha demostrado que el ejercicio de fuerza, de cargar pesa, de poner a nuestro cuerpo en un estrés mayor es más beneficioso para quemar grasa, ¿verdad? Para bajar los niveles de triglicéridos, de colesterol y pues complementarlo con ejercicio aeróbico, ¿verdad? Como caminar o correr, ¿verdad? Y obviamente todo tiene que ser de acuerdo a la edad, ¿verdad? Y esto no tiene que ser el ejercicio que hacemos en el trabajo, tiene que ser aparte. Dedicarnos un ratito para esto, ¿verdad? Para poder hacer ejercicio. Y pues con respecto a la primera charla del podcast que dieron, pues también darle prioridad a nuestra salud mental, ¿verdad? También a liberar ese estrés que tengamos, algunas angustias que todos podemos tener en algún momento y pues ir por un camino de salud y ser ejemplo para los que atendemos, porque nosotros tenemos que vernos bien, tenemos que ser ejemplo para dar esa confianza a quien estamos atendiendo. Solo pongámonos a pensar cómo nos gustaría ver al bombero que se acerca a nosotros y nosotros en un accidente. No queremos ver a alguien con la camisa de fuera, no queremos ver a alguien todo desabotonado, queremos ver a alguien, si bien pues en nuestro medio, ¿verdad? No somos tan robustos, tan altos, la mayoría pues somos de una estatura bajita o promedia, pero vernos bien, vernos adecuadamente, vernos saludables para dar la mejor atención y dar la confianza, ¿verdad? Hacia todos ustedes. Así que muchas gracias, Cecilio, por la invitación, a todo el equipo de producción también y pues quedo a la orden, muy amables. Bueno, definitivamente el tiempo avanza y nosotros hemos llegado al final de este tercer episodio de nuestro podcast Más allá del fuego y los estaremos esperando en una próxima oportunidad.